A una distancia r de una carga puntual Q, fija en un punto O, el potencial eléctrico es de 400 voltios y la intensidad del campo eléctrico es de 100 newton partido coulombio. Si el medio considerado es el vacío, determinar los valores de la carga Q y de la distancia r. Bien, antes de hacer nada, vamos a ponernos un dibujo en el cual tenemos una carga Q mayúscula y a cierta distancia r minúscula de esta carga tenemos una esfera, de manera que todos los puntos alrededor o de la superficie de esa esfera tienen el mismo potencial porque están situados a la misma distancia r. Bien, el potencial es de 400 voltios y el campo eléctrico es de 100 newton partido coulombio. Nos falta calcular cuánto vale la carga Q y cuál es la distancia r. Bien, a partir de las expresiones matemáticas del potencial y del campo eléctrico podemos calcular ambos valores, la carga y la distancia r. Tendremos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, por el campo y el potencial. Tenemos para el campo, vamos a poner primero el campo eléctrico, por ejemplo, el campo eléctrico E es el valor de la constante de la ley de Coulomb, el valor de la carga dividido el cuadrado de la distancia de la carga al punto considerado. Para el potencial V es el valor de la constante de la ley de Coulomb, el valor de la carga dividido la distancia de la carga al punto R considerado. Bien, los valores que tenemos son que el campo E es de 100 newton partido coulombio y por lo tanto será la constante K, el valor de la carga, partido R cuadrado. Y para el potencial su valor es de 400 voltios y será la constante K, el valor de la carga y la distancia R. Podemos resolver un sistema por cualquier método de los que ya sabes utilizar. Por ejemplo, yo lo voy a utilizar, se me ocurre hacerlo por sustitución. Por ejemplo, voy a despejar de aquí el valor de la carga K por Q y será 400 por R. Esto de aquí lo voy a sustituir aquí arriba, donde tengo también K por R. Vamos allá. Si lo sustituyo, me vengo aquí y tengo que el campo es de 100 y donde pone producto de la constante K por el valor de la carga, pongo 400R y abajo R al cuadrado. Me quedará que 100 es igual a 400, quito una R de arriba y una R del denominador partido R. Y de aquí si despejamos R, me quedará 400 partido 100, o lo que es lo mismo, la distancia R pedida, 400 entre 100 son 4 metros. Ya tengo R. Ya tengo la distancia R. Una vez lo tengo, me vengo aquí a esta expresión donde tengo K por la carga Q, que vale 400R, y podemos calcular el valor de la carga. Vamos a ello. Tenemos el valor de la carga por la constante de Coulomb es de 400R. Y R lo acabamos de calcular, que son 4 metros. Nos falta la constante de Coulomb, que fíjate, nos lo da aquí arriba el enunciado. Constante de la ley de Coulomb, 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado, Coulomb al cuadrado. Vale, eso también lo tenemos. Lo vamos a poner aquí abajo. 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado partido coulombio al cuadrado. Y sustituimos. La carga pedida será 400R dividido la constante de Coulomb. Sustituimos 400, lo multiplicamos por R, que son 4, lo dividimos entre 9 por 10 a la 9 y obtenemos un valor de la carga de 1,78 por 10 a la menos 7 coulombios. Vamos a ponerlo aquí abajo junto a R. La carga será 1,78 por 10 a la menos 7 coulombios. Fíjate que el potencial que nos daban de 400 voltios era un potencial positivo y por lo tanto implica que la carga Q pedida es una carga positiva.
Bien, ¿qué más? Vamos a borrar esta pantalla y ponemos una nueva. Ahora, bueno, lo pongo en rojo y te señalo dónde vamos a leer. El apartado B. Dice el apartado B, determinar el trabajo realizado por la fuerza del campo al desplazarse una carga de un microculombio desde la posición que dista de O el valor de R calculado hasta una posición que diste de O el doble de la distancia anterior. Es decir, yo tengo una carga Q, que ya sabemos cuánto vale, y a una distancia R de 4 metros tengo un potencial eran 400 voltios. Vale, ahora tengo a esta distancia, tengo una carga, vamos a llamar esta carga Q', será la carga testigo de un microculombio que siente el campo eléctrico creado por la carga Q, que es la carga fuente, la carga que crea el potencial y la carga que crea el campo. Bien, dado que la carga fuente es una carga positiva, la carga fuente recuerda que la hemos calculado y era 1,78 por 10 a la menos 7 coulombios. La carga testigo de un microculombio también es positiva y por lo tanto el campo se dirige horizontalmente hacia la derecha, la carga positiva testigo se va a dirigir en la dirección del campo y se va a trasladar espontáneamente de izquierda a derecha. Es decir, la fuerza eléctrica que va a sentir va a ser en la dirección del campo, hacia la derecha. Por lo tanto, intuimos que se va a desplazar ella sola, espontáneamente, por culpa de la fuerza eléctrica, por culpa del campo, desde la distancia R hasta distancias mayores. En concreto nos dice una distancia nueva de 8 metros. Es decir, la nueva distancia sería desde la carga fuente, duplicamos la distancia inicial, luego 2R son 8 metros. Evidentemente, si duplicamos la distancia, tenemos un potencial diferente. Vamos a llamar a este potencial V2 y el potencial 1 de 400 voltios a la distancia R, ese será V1. Claro, si el potencial, vamos a poner otra vez aquí la expresión del potencial, K por Q partido R, si el potencial es función de la distancia, si R aumenta, el potencial disminuye de manera lineal. Es decir, si R se duplica, V se hace la mitad. Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí a la izquierda. Si tenemos que para R el potencial 1 es de 400 voltios, evidentemente podemos intuir que para 2R el potencial 2 es de 200 voltios. Es la mitad. Bien, si evidentemente en este caso es fácil verlo y podríamos evitar el cálculo. Si las distancias son muy diferentes o muy raras, difíciles de calcular, de ver mentalmente lo podemos calcular. Es decir, me refiero, si cojo R 4 metros y la nueva R, o R' es de 8 metros, el nuevo potencial V2 sería K por la carga dividido R'. K es 9 por 10 a la 9. La carga que crea el potencial, la carga que crea el campo, recuerda, la hemos calculado, 1,78 por 10 a la menos 7. Y abajo pondremos los 8 metros. De aquí nos saldrán los 200 voltios del potencial a la doble distancia. ¿Para qué queremos los dos potenciales? Pues porque si la fuerza eléctrica es conservativa, el trabajo de la fuerza eléctrica lo puedo relacionar con la energía potencial en ese recorrido. Concretamente, si trabaja la fuerza eléctrica, siempre la energía potencial va a disminuir. La energía potencial la puedo relacionar con el potencial. El potencial V es la energía potencial por unidad de carga testigo que hemos llamado Q'. Por lo tanto,
la diferencia de potencial es igual a la diferencia de energía potencial por unidad de carga testigo Q'. Luego, si tengo los dos potenciales y tengo la carga testigo Q', voy a calcular la diferencia de energía potencial. Voy a hacerlo en una nueva pantalla. Esta la borro. Voy a poner otra vez en negro. Es decir, voy a la pantalla ahora. Voy a calcular la diferencia de energía potencial entre los dos puntos y si la diferencia de energía potencial es mayor que 0, significa que la energía potencial aumenta y por lo tanto el movimiento de esa carga no es espontáneo y tendría que realizarlo yo. Por si por el contrario la variación de energía potencial obtenida es negativa, hay una disminución de energía potencial, disminuye en el recorrido la energía potencial y entonces el trabajo lo hace la fuerza eléctrica, porque una fuerza eléctrica, al ser conservativa, siempre disminuye la energía potencial. Vale, en lugar de calcular la energía potencial, lo voy a poner en función de los potenciales. En concreto, la variación de energía potencial va a ser el producto de la carga testigo, Q', por la diferencia de potencial. Es decir, Q' y la diferencia de potencial, V2 menos V1. Sustituimos. Vamos a ponerlo de nuevo. La carga testigo, Q' es la que se va a mover, que nos dicen que es de 1 microculombio. 1 microculombio es de 10 a la menos 6 culombios. Lo ponemos aquí, 10 a la menos 6, lo multiplicamos por la diferencia de potencial, el potencial final a la distancia 2R era la mitad del inicial y por tanto 200, el potencial inicial que nos da el problema es de 400 y por lo tanto nos sale una diferencia de energía potencial negativa de 2 menos 2 por 10 a la menos 4 julios. Vamos a ponerlo aparte. Variación de energía potencial de menos 2 por 10 a la menos 4 julios. Evidentemente, ya sabíamos que la energía potencial debía disminuir porque el movimiento era espontáneo. Se trata de dos cargas positivas y estamos alejándolas. El movimiento es espontáneo y trabajará la fuerza eléctrica. Nosotros no debemos hacer absolutamente nada. Luego, si tengo la disminución de energía potencial, automáticamente puedo calcular el trabajo que ha hecho la fuerza eléctrica. Trabajo realizado por la fuerza del campo. Ese trabajo será entonces positivo. Trabaja ella 2 por 10 a la menos 4 julios. Lo vamos a subrayar también, lo vamos a poner en rojo, dado que hemos llegado ya a un resultado final. Bueno, pues ya está. Este es el problema. Gracias por tu atención y hasta la próxima. Recuerda suscribirte. Hasta luego.